En la intrincada crónica de la transición de los vertebrados del agua a la tierra, existen fósiles que encapsulan con singular precisión morfológica el momento mismo de la experimentación evolutiva, donde la naturaleza probaba diseños corporales en la frontera misma entre dos reinos ecológicos. Westlothiana licia, descubierta en los estratos del Carbonífero inferior de Escocia hace aproximadamente 338 millones de años, representa uno de estos taxones fósiles cruciales que desafían las clasificaciones sencillas y que iluminan el complejo mosaico de adaptaciones que caracterizaron la conquista del medio terrestre. Con su anatomía intermedia entre los anfibios primitivos y los primeros reptiles verdaderos, este pequeño tetrápodo se ha erido como un caso de estudio paradigmático para comprender las presiones selectivas y las soluciones biomecánicas que permitieron a los vertebrados independizarse definitivamente del agua para la reproducción. Explorar la naturaleza de Westlothiana es, por tanto, adentrarse en el laboratorio evolutivo del Paleozoico. Es examinar las sutiles innovaciones esqueléticas que hicieron posible la vida amniótica. Y es confrontar las limitaciones del registro fósil para capturar momentos de transición fundamental. Para apreciar la verdadera significación de Westlothiana licia, es esencial contextualizarla en el marco de la revolución ecológica del Carbonífero. Este período, caracterizado por extensos bosques de licófitas y equisetos que formaron los yacimientos de carbón que le dan nombre, vio la diversificación explosiva de los tetrápodos en nichos terrestres cada vez más especializados. Lo que hace a Westlothiana particularmente intrigante es su posición temporal. Aparece apenas unos 20 millones de años después de los primeros tetrápodos claramente terrestres, pero muestra una combinación de características que la sitúan cerca del origen de los amniotas, el grupo que incluye a reptiles, aves y mamíferos. Su descubrimiento en 1984 en la cantera de East Kirton, Escocia, revolucionó nuestra comprensión de este período crítico, ya que el yacimiento preservaba una fauna terrestre excepcionalmente diversa que incluía algunos de los primeros arácnidos, miriápodos y otros tetrápodos contemporáneos. La anatomía de Westlothiana licia revela un fascinante mosaico de características primitivas y derivadas que han generado intenso debate sobre su posición filogenética. Con una longitud de aproximadamente 20 centímetros, su cuerpo esbelto y alargado, con más de 40 vértebras presacrales, sugiere una forma corporal similar a la de los lagartos modernos, aunque evolucionada de manera independiente. Su cráneo, relativamente alto y estrecho, presenta una combinación de características que comparte tanto con los anfibios reptiliomorfos avanzados como con los primeros amniotas. La presencia de una fenestra temporal inferior, una abertura en la parte posterior del cráneo que permitía el alojamiento de músculos mandibulares más grandes, ha sido particularmente controvertida, ya que esta característica es fundamental en la definición de los sinápsidos, el linaje que conduciría a los mamíferos, pero aparece de forma incipiente en algunos reptiliomorfos. Las innovaciones esqueléticas de Westlothiana en el esqueleto apendicular proporcionan evidencias cruciales sobre su modo de locomoción terrestre. Sus miembros, aunque relativamente cortos en proporción a su cuerpo, muestran adaptaciones avanzadas para la locomoción en tierra firme. La estructura de su cintura pélvica y la articulación de la cadera sugieren una postura más erguida y una mayor eficiencia en la locomoción que la observada en los anfibios contemporáneos. Las vértebras presentan procesos sigapoficiales bien desarrollados que habrían proporcionado mayor rigidez axial, una adaptación importante para la locomoción terrestre donde la columna debe resistir mayores fuerzas de gravedad sin el apoyo flotador del agua. Sin embargo, la retención de ciertas características primitivas, como costillas relativamente cortas que no formarían una caja torácica eficiente para la ventilación pulmonar, sugiere limitaciones en su fisiología respiratoria compared con amniotas posteriores. El debate sobre la posición filogenética de Westlothiana constituye el núcleo de su importancia científica. Inicialmente, apodada Lizzie la lagartija por sus descubridores, fue considerada brevemente como el reptil más antiguo conocido.
Sin embargo, análisis filogenéticos más detallados revelaron que carece de varias sinapomorfías clave de los amniotas, como ciertas características del hueso astrágalo en el tobillo y detalles específicos de la estructura craneal. La evidencia actual sugiere que Westlothiana podría representar un reptiliomorfo avanzado muy cercano al punto de divergencia entre el linaje que conduciría a los amniotas y el que llevaría a los anfibios modernos, pero sin haber cruzado completamente el umbral amniótico. Esta posición la convierte en un fósil de importancia capital para entender la secuencia de adquisición de caracteres que definieron la transición anamniota-amniota. La paleobiología de Westlothiana puede inferirse a partir de su morfología y contexto paleoambiental. Su cuerpo alargado y sus miembros relativamente cortos sugieren que podría haber sido un animal secretorio que habitaba en la hojarasca o entre la vegetación del suelo del bosque carbonífero, posiblemente alimentándose de pequeños artrópodos y otros invertebrados. El yacimiento de East Kirkton representa un ambiente de lagos y pantanos volcánicos con evidencias de períodos de desecación, lo que habría favorecido adaptaciones hacia una mayor independencia del agua. La estructura de sus miembros sugiere que era capaz de una locomoción terrestre más eficiente que muchos de sus contemporáneos, aunque probablemente no tan especializada como la de los primeros reptiles verdaderos. El significado de Westlothiana para comprender la evolución de la reproducción amniótica es particularmente profundo. Aunque no conservamos huevos fósiles directos de este animal, su posición filogenética cerca del origen de los amniotas sugiere que podría haber poseído ya el huevo cleidoico o estar muy cerca de su desarrollo. La evolución de este tipo de huevo, con sus membranas extraembrionarias que permiten el desarrollo embrionario en tierra firme, representó una de las innovaciones más importantes en la historia de los vertebrados, liberándolos de la necesidad de regresar al agua para reproducirse. Westlothiana encarna precisamente el tipo de morfología que habría sido favorecida por la selección natural en el camino hacia esta revolución reproductiva. El legado de Westlothiana litsea trasciende su importancia como posible casi amniota. Como uno de los tetrápodos mejor preservados del Carbonífero inferior, proporciona una ventana invaluable a la diversidad morfológica que caracterizó este periodo de experimentación evolutiva. Su estudio ha forzado a los paleontólogos a refinar los criterios para identificar a los primeros amniotas y ha demostrado que la transición entre anfibios y reptiles fue gradual y compleja, con múltiples linajes explorando soluciones similares de manera independiente. La controversia continua sobre su posición filogenética refleja las dificultades inherentes a interpretar fósiles que se sitúan precisamente en los nodos cruciales del árbol evolutivo. En el panorama más amplio de la historia de los vertebrados, Westlothiana ocupa una posición única como testimonio de la naturaleza experimental de la evolución en un momento de innovación fundamental. Su esqueleto, preservado en los depósitos volcánicos de antiguos pantanos escoceses, nos confronta con la realidad compleja y matizada de las transiciones evolutivas mayores. Al estudiar este humilde pero extraordinario fósil, no estamos meramente catalogando otra especie extinta, sino desentrañando las secuencias de cambios morfológicos que hicieron posible uno de los eventos más importantes en la historia de la vida, la conquista definitiva de la tierra firme por parte de los vertebrados. Westlothiana litsea permanece como un recordatorio elocuente de que los grandes saltos evolutivos están compuestos de innumerables pequeños pasos morfológicos y de que la frontera entre grupos mayores es a menudo más difusa de lo que nuestras clasificaciones modernas sugieren.